Nos vamos urgente a Casa de Gobierno, conferencia de prensa de la portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti. Vamos. Hemos tenido en noviembre del 2021 un crecimiento de la actividad económica de 10.3, que en el mismo periodo del año 2019 había caído a menos 2.1. La industria subió el 6.4, es el mejor mes de la industria, noviembre, desde el 2018. También hemos incorporado ya 60.000 puestos de trabajo en blanco, registrados de trabajo formal, más que en diciembre del 2019. Estas son solo algunas cifras que muestran el crecimiento que está teniendo la Argentina en este momento y que realmente nos muestran una senda que queremos sostener. Yo entiendo que varios de ustedes van a preguntar hoy, porque es la tapa de todos los diarios y el tema que hemos venido conversando ayer todo el día sobre las negociaciones que se están llevando adelante en este momento con el Fondo Monetario Internacional, y lo que les queremos decir es que ese crecimiento y esa senda de crecimiento es lo que la Argentina está defendiendo. El gobierno argentino tiene predisposición, tiene voluntad de llegar a un acuerdo que permita pagar de manera sostenible la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, que es un problema para la Argentina, que va a ser un problema por muchos años para la Argentina, que es un problema que hemos heredado, pero del cual nos estamos haciendo cargo. Ahora, en esa negociación vamos a defender las jubilaciones de los argentinos, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores, y sobre todo que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos seguir llegando con empleo genuino, con trabajo, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y las argentinas. Eso es lo que estamos hoy discutiendo y defendiendo con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esperamos, como creo que todos esperamos, llegar al mejor acuerdo, pero la Argentina no va a aceptar ningún acuerdo que implique comprometer esta senda de crecimiento que creemos que es el camino que tenemos que seguir llevando adelante. Así que esas son, me van a preguntar muchas cosas más, pero no voy a poder decirles mucho más que esto, que es lo que se está discutiendo en este momento y en estos días, por supuesto con mucha intensidad, con mucha cantidad de reuniones y con mucha vocación y voluntad por alcanzar un acuerdo, pero ese es el punto en el cual estamos en este momento. Ahora escucho las preguntas que tengan ustedes para hacerme. Fernando Ramírez, de Telam. Buen día, Fernando. Buen día, ministra, ¿cómo le va? Justamente el tema que quiero preguntarle es de este acuerdo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, que depende para el despegue del país. ¿Cómo está el día a día? Si hoy estamos más cerca, más lejos de ese acuerdo, defendiendo los intereses de Argentina, como usted anticipó hace un ratito, y sobre todo cómo está la estrategia de pagos, porque hay pagos mañana y la semana que viene, si Argentina va a pagar. Gracias. Es una negociación, hay momentos en que se lleva a cabo día a día y hay momentos en que se lleva a cabo hora a hora, como es en este momento. Y es una negociación que está liderada por el presidente de la Nación, por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Son ellos quienes tienen el momento exacto y el punto exacto en el cual está la negociación. Yo no puedo darles más precisiones sobre este tema ni hacer otro tipo de comentarios, porque como toda negociación es una negociación delicada y vamos a tener que esperar en el transcurso de las horas, de los días, cómo se sigue desarrollando. Muchas gracias, Fernando. Mariano Mega no está todavía. Está Mariano. Hola, buen día, Mariano. ¿Cómo estás? Perdón, me habían dicho que estaba subiendo. Ahí está. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Bueno, la pregunta tiene que ver, por supuesto, con el acuerdo con el fondo. Por un lado, le pregunto si esto se va a enviar al Congreso y por otro, si está previsto algún tipo de emisión del fondo al argentino o un viaje del ministro Guzmán hacia el exterior. El acuerdo, la carta de intención, en el caso que se firme el acuerdo, en el caso que se alcance, va a ser enviado obviamente al Congreso, porque así lo dice la ley que votamos en el Congreso, que voté incluso yo cuando era diputada, porque así lo dice también la Constitución de la Nación Argentina, aunque el acuerdo que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional se tomó de buenas a primeras y sin ningún tipo de consulta con el Congreso de la Nación ni con los diferentes espacios políticos. En este caso sí, por supuesto, el acuerdo, si se llega al acuerdo, la carta de intención, si se llega a firmar la carta de intención, va a tener que pasar por el Congreso. Y con respecto a los viajes, todo está abierto. Muchas gracias. Perdón porque no veo, hoy me anotaron los nombres que no los leo. Jonathan Eguiar, del Destape.
Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Ayer hubo varios trascendidos sobre un supuesto acuerdo con el FMI. La pregunta concreta es inmediata. Mañana ya hay un vencimiento. ¿Qué va a pasar si Argentina no paga mañana o si va a pagar? Y la otra pregunta es si ya se debate dentro de Presidencia y Comunicación cómo podría llegar a ser la comunicación de un posible anuncio, si ya hay en la mesa diferentes motivos o pensar estrategia de cómo comunicarlo. Si ya se debate eso, no sé, Alberto Fernández en cadena nacional, todos los referentes del Frente de Todos, etcétera. Todos los debates forman parte de una gestión de gobierno, así que sobre todos los temas que estamos trabajando tenemos debates permanentes en el equipo de gobierno sobre cómo llevarlos adelante, y con respecto a qué va a suceder lo sabremos en las próximas horas porque todo depende de cómo avance la negociación que se está llevando adelante. Gracias. Jaime Rosenberg de La Nación. Jaime, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Gabriela. Preguntarte para salir un poco del tema de Fondo Monetario por la marcha hacia la Corte Suprema prevista para el próximo martes. Algunos funcionarios ya han adherido, como la titular del AFI o el viceministro de Justicia. Otros referentes del Frente de Todos, como el Movimiento Evita, han dicho que no van a ir, que no van a concurrir o que no van a participar. ¿Cuál es la postura oficial del gobierno sobre la marcha? ¿Y qué dice el gobierno sobre esta manifestación que se va a hacer contra la Corte Suprema? El gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son parte de los temas sobre los cuales tenga que opinar el gobierno. La postura del gobierno y del presidente Alberto Fernández con respecto a la Corte Suprema, a la tardanza de justicia en muchos casos, a la arbitrariedad en la cual se resuelve, con la cual se toman las causas para resolver, a algunas causas que llevan muchos años sin ser miradas siquiera por la Corte Suprema, mientras otras se resuelven en apenas algunos meses, y en la falta de justicia en general que esto implica para los argentinos y las argentinas, no solamente en aquellos temas que llegan a la tapa de los diarios, porque tienen que ver o con causas más políticas o con causas de tipo penal, sino también con las causas civiles y con las causas que involucran todos los días a aquello que tiene que hacer la justicia, que es velar por los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y que se cumplan. Eso es bien conocida, la postura del presidente con respecto a la necesidad de mejorar la justicia en la Argentina, reformar la justicia en la Argentina, y en ese tema también, por supuesto, estamos trabajando. Gracias, Jaime. Juan Pablo Peralta, buen día. Hola, Gabriela, para FM Concierto. Quería consultarla por qué no se presentó para tratar en extraordinarias el famoso plan plurianual del que tanto se habló. Después hay preocupación por el tema de reservas, que usted ya alguna vez habló, pero ahora con esta situación actual de coyuntura. Y por último, ¿qué postura tiene el gobierno con respecto a la suba, que ya sé que se lo toma como un mercado marginal de 221 pesos del valor del dólar blue? Juan Pablo, el proyecto plurianual tiene que ver con los acuerdos con el staff del Fondo Monetario Internacional y al haberse dilatado esa negociación y estar todavía en esa negociación, lo que se va a enviar al Congreso, que es lo mismo que de alguna manera hablábamos en su momento del plan plurianual, es los entendimientos, los acuerdos, la carta de intención una vez que estos estén acordados. Si sucede durante el periodo de extraordinarias, se enviará en el periodo de extraordinarias, y si no, se enviará en el periodo de ordinarias. El periodo de extraordinarias se convoca con un temario, pero es un periodo en el cual se pueden, durante el periodo de funcionamiento, agregar otros temas. Con respecto a las reservas, son una preocupación constante del gobierno que las reservas estén bien y estén cuidadas, y en eso trabajan conjuntamente el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y todos los actores del gobierno que tienen que ver con el tema, y esperemos que esto siga funcionando. Y el dólar blue es un dólar, no decimos que es un dólar marginal, decimos que es un dólar informal, y que si bien no impacta en la economía real en el momento en el que esto sucede, y que tiene que ver con una cantidad de variables que van desde movimientos propios de los mercados financieros hasta expectativas de los mercados financieros, sabemos que en el largo plazo termina de alguna manera generando expectativas que impactan en otros órdenes de la economía, con lo cual también el gobierno tiene una mirada sobre el tema para ver cómo se puede mejorar esa situación. Gracias. Sofía Rojas, DNA. ¿Qué
Al portavoz, la consulta era, ayer el diputado Leopoldo Moró afirmó y sostuvo que el default no es el peor de los remedios y quería preguntarle cuál es la opinión del gobierno ante estos dichos y si consideran que estas palabras pueden afectar o no la negociación con el fondo. Gracias. El diputado Moró es un diputado estimado y en mi caso personal, a quien le tengo además mucho afecto y mucha historia personal compartida desde aquellos años en que era diputado del presidente Raúl Alfonsín. Son sus dichos, es su manera de pensar sobre el tema, como cada uno tiene la posibilidad de expresarse. No dijo solamente eso, en una larga entrevista dijo otra cantidad de cosas muy interesantes. Pueden escuchar entera la entrevista, que como siempre que habla el diputado Moró es muy interesante. El gobierno está llevando adelante el asunto, como ustedes saben que lo está llevando adelante, y no vamos a opinar sobre cada cosa que diga alguien que quiera opinar sobre el tema. Muchas gracias. Nicolás Gallardo. Buen día, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. En el marco de esta situación donde el gobierno todavía no definió si va a pagar mañana o no el vencimiento de deuda que tiene, Argentina, en el marco de esta discusión que tiene el gobierno, quiere pagar, la estrategia del gobierno es querer pagar o no puede pagar. ¿Cuál es la discusión interna que se tiene ante esta indecisión? Y si no pagaran, ¿cómo creen que pueden el efecto en los mercados, dado que ha mostrado desconfianza de la situación económica en los mercados, más allá de que se considere marginal o poco relevante para el gobierno? Y por último, además de los objetivos que planteó usted la semana pasada sobre el viaje a China y Rusia, además que usted ya lo marcó, ¿se buscará financiación de Rusia y de China ante un hipotético fracaso con las negociaciones con el Fondo Monetario? Y en ese punto, ante un contexto de un conflicto internacional con tintes bélicos por la situación con Ucrania, ¿cómo cree el presidente que puede tomar Estados Unidos un acercamiento tan directo, repito, en un contexto donde ya se habla de una tercera guerra mundial? Gracias. Bueno, muchas preguntas, Nicolás. Trabajamos con las hipótesis de que las cosas se solucionan y que estamos trabajando para solucionarlas, con lo cual preferimos no trabajar con la hipótesis del fracaso, que no vemos por el momento que estemos yendo hacia ese lado, sino a solucionar los problemas que tienen los argentinos y las argentinas, a avanzar y solucionar un problema enorme, de una deuda enorme que contrajo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y que nosotros heredamos y estamos viendo de qué manera solucionarla. Con respecto al viaje a Rusia y a China, ustedes ya tienen Rusia, China y Barbados, tienen la agenda que se va a llevar adelante. Si necesitan ampliarla o me preguntan o se las enviamos luego. Es un viaje muy importante. En los tres casos vamos a tratar temas que son muy importantes para la Argentina. En el encuentro con el presidente Putin en Rusia, que va a ser el día 3, el presidente Fernández y el presidente Putin van a hablar de la relación bilateral, de la colaboración mutua que hemos tenido en un momento muy importante, como fue el momento del peor momento de la pandemia con respecto a las vacunas, de la posibilidad de inversiones y de la posibilidad de la colaboración en ciencia y técnica. En el caso de China, además de participar de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde hay una delegación de la Argentina, van a viajar gobernadores que van a llevar adelante conversaciones con respecto a inversiones en sus provincias, y el presidente Fernández va a estar encontrándose con los líderes de Estado que participen de la apertura de los Juegos Olímpicos y también con Xi Jinping para seguir llevando adelante conversaciones que tienen que ver con la gran relación comercial que tiene la Argentina con China, y también cultural, y también en otras cantidades de temas en los cuales estamos involucrados y que hay que profundizar. Y en el caso de Barbados vamos a ocuparnos particularmente de dos temas. Uno tiene que ver con la crisis climática y otro con la descolonización. Ustedes saben que las islas del Caribe están sufriendo en este momento la consecuencia directa de la suba del mar. Algunas islas están desapareciendo. El presidente va a reunirse no solamente con Motley, sino también con representantes de las diferentes islas para ver en el terreno como se comprometió en la reunión de la CELAC, y como primera función oficial, si se quiere, fuera de la Argentina como presidente de la CELAC. Y además también porque Barbados apoyó mucho a la Argentina en el proceso de Malvinas. Barbados tuvo su propio proceso de descolonización muy importante. Nosotros apoyamos a Barbados a la Argentina, y a los 40 años de la guerra de Malvinas nos parece muy importante seguir trabajando sobre este tema. Muchas gracias. Sí, Nicolás. Sé que fue largo. Si Argentina tiene la estrategia de negociar, si quiere pagar o no, o si no puede pagar a partir de la situación de las reservas, y cómo van a afectar los mercados la decisión que tome.
Políticas de Estado no se basan en deseos, se basan en decisiones, en estrategias, en negociaciones, y en eso estamos, digamos. Estamos llevando adelante una negociación. No tiene que ver con los deseos ni individuales ni colectivos, sino con la negociación que se está llevando adelante y que esperemos que llegue al mejor de los términos. Y estamos en un punto de la negociación en el cual no puedo dar ningún otro tipo de respuestas que las que ya di en reiteradas oportunidades. Gracias, Nicolás. Patrick Gillespie, de Bloomberg. Hola Gabriela, buen día. Perdón por seguir en este tema. Quisiera preguntar si antes del fin del día de hoy el gobierno va a anunciar públicamente si va a hacer el pago de mañana al FMI. Y una otra pregunta, si la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene previsto alguna reunión con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ahí en Nicaragua hoy. Gracias. La agenda de la vicepresidenta se maneja desde la oficina del Senado y de la vicepresidenta, con lo cual no tengo esa respuesta. Y con respecto a si va a haber algún anuncio hoy, depende de cómo avancen las negociaciones. Obviamente, si hay algo que anunciar, habrá un anuncio, pero en este momento estamos en plenas negociaciones, ¿sí? Muchas gracias. Hernán Mundo, Radio Nacional. Hola, Hernán, ¿qué tal, buen Gabriela? día. Buen día, ¿cómo estás? Muchos de los pronunciamientos a lo largo de la pandemia por parte de Daniel Goyán y de Nicolás Crepla, que en provincia de Buenos Aires, de alguna manera anticiparon decisiones a nivel nacional. Ellos en los últimos días vienen insistiendo con la necesidad de que la vacuna contra el COVID sea obligatoria. La Nación o el Gobierno Nacional están analizando esa posibilidad y, por otro lado, dentro de lo que es el contexto pandemia, también la Nación está sugiriendo que el pase sanitario que comenzó a implementarse en transporte en provincia se lleve a cabo en otros distritos. Gracias. Gracias, Hernán. Yo creo que contesté esta pregunta la semana pasada, porque incluso hay un proyecto de ley de un diputado con el tema de planteando la posibilidad de la vacuna obligatoria. En este momento, la situación siempre con la pandemia es dinámica y la ministra Bisotti lo plantea así porque van sucediendo diferentes cosas. En este momento puntual, el Gobierno Nacional no está analizando ninguna de las dos situaciones que usted plantea. Son situaciones que van decidiendo cada uno de los distritos. Eso se decide en el marco de las reuniones generales que tienen los ministros de salud de los diferentes distritos con la ministra y con el equipo nacional, y tienen la libertad de acción para ir tomando esas decisiones. El Gobierno Nacional puede hacer sugerencias con respecto a estos temas. En este momento, ninguno de los dos temas que usted está planteando son temas inminentes en la agenda de lo que va a suceder. Gracias, Hernán. Cecilia Camarano, ámbito. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Cecilia, buen día. Buen día. Quería preguntarle quién fue el responsable de proponer a Claudia Bello como miembro del directorio de ARSAT y si el presidente Alberto Fernández estaba al tanto de esta decisión y si no, ¿cómo la tomó? Gracias. La designación de la propuesta son propuestas que hace el propio ARSAT. Había que hacer algún cambio de directorio porque había una persona del directorio que tenía que asumir en otro lugar dentro del ARSAT, con lo cual no era la única propuesta, había dos cambios, no fue todavía del todo analizado y por eso no se definió en la asamblea de ayer. Va a ser analizado el tema y tendremos una respuesta sobre eso la semana que viene. Muchas gracias. Esto es lo que yo tengo por aquí. Estamos... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. le va? Diego Ruiz Díaz de Radio Provincia. Le quería preguntar si está definida la comitiva que va a acompañar finalmente al presidente en su viaje a Rusia y China, porque ayer un matutino de Río Negro sostuvo que la gobernadora no viajaría, hoy un matutino de Buenos Aires, ámbito financiero, dijo que tampoco viajarían el resto de los gobernadores. Y por otro lado, quería saber si hay voluntad política a la iniciativa de China de la franja y la ruta de la seda. Con respecto a los gobernadores, el gobernador Kicillof, ustedes saben que atraviesa un periodo de COVID, con lo cual depende de la situación en la cual termine. Es un viaje muy controlado y muy cuidado y por eso la comitiva es muy chica, porque tanto Rusia como China, como Argentina también, tienen muchos cuidados con respecto a la cantidad de días de alta, de negativos, de PCR y todos que hay que tener en cuenta. Entonces, el gobernador Kicillof está en duda por esa razón. Tanto la gobernadora Carreras como el gobernador Jalil ayer, a última hora, volvieron a confirmar
confirmar que formarán parte de la comitiva. Nosotros nunca lo tuvimos en duda, pero volvimos a confirmarlo por las informaciones periodísticas que ustedes mismos nos acercaban. Y con respecto a la ruta de la seda, es un proyecto importante de China en el cual Argentina está conversando, que no implica una sola cosa, que no implica una sola decisión, que implica un camino a recorrer. Nuestras relaciones con China son de lo mejor y las venimos profundizando, y también el tema de la ruta de la seda es un tema en el cual estamos discutiendo y viendo las diferentes perspectivas. Muchas gracias. Ahora sí estamos. Muchas gracias a todos, buen día, y durante el día seguimos hablando.